y vamos a resolver el ejercicio 15 que nos dicen de la siguiente gráfica en qué tramos hay aceleración, en qué instantes la velocidad es 20 metros por segundo y hay momentos de reposo, calcula la rapidez media total. Pues bien, nosotros para poder calcular en qué instantes hay aceleración tenemos que tener en cuenta qué es la aceleración. La aceleración es la magnitud que nos mide el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Por tanto, ¿en qué tramos habrá aceleración? En aquellos en los que cambie la velocidad. Si analizamos la gráfica que tenemos aquí, en este primer tramo, la velocidad que se representa en esta gráfica respecto al tiempo, vemos que en el primer tramo pasa la velocidad de 0 a 40 metros por segundo. Por tanto, como varía la velocidad, aquí hay aceleración y ahora la calcularemos. En este segundo tramo, que la velocidad se mantiene constante a 40 metros por segundo, no hay aceleración, será un movimiento uniforme. En este tercer tramo, que pasamos de 40 a 0 metros por segundo, sí hay aceleración. En este cuarto tramo, que nos mantenemos en 0 metros por segundo, no hay aceleración. Además, es el tramo en el que está en reposo, porque no tiene velocidad, la velocidad es 0. En el quinto tramo pasamos de 0 metros por segundo a menos 40 metros por segundo. Por tanto, hay cambio de velocidad, sí hay aceleración. Y en el sexto, exactamente igual. Pasamos de menos 40 a 0 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración en esos tramos? Pues la aceleración en el tramo 1 sería igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido por tiempo. Velocidad final 40, velocidad inicial 0, tiempo empleado 5, por tanto 40 menos 0 entre 5 son 8 metros por segundo al cuadrado. La aceleración en el tramo 2, bueno, pues en el tramo 2 veríamos velocidad final, que es 40, menos velocidad inicial, que es 40, porque no varía, partido por el tiempo, que son 5 segundos, entre 5 y 10, 5 segundos, total eso nos da 0 metros por segundo al cuadrado. Es un movimiento uniforme, el del tramo 2. La aceleración en el tramo 3, pues la aceleración en el tramo 3 sería velocidad final. La velocidad final es la de aquí abajo, que es 0, menos la velocidad inicial, que era 40, partido por el tiempo total, que son 5 segundos, menos 40 entre 5, menos 8 metros por segundo al cuadrado. Si nos damos cuenta, tiene la misma velocidad que el tramo 1, pero con valor negativo, es decir, con pendiente negativa. En el tramo 4, bueno, pues en el tramo 4, la velocidad final es 0 metros por segundo, la velocidad inicial es 0 metros por segundo y el tiempo son 5, por tanto la aceleración son 0 metros por segundo al cuadrado. No tiene aceleración y además no tiene velocidad. El cuerpo está en reposo. El tramo quinto, la aceleración del tramo quinto sería velocidad final menos 40 menos la velocidad inicial, que es 0, partido por el tiempo, que son 5, menos 40 entre 5, seguimos con menos 8 metros por segundo al cuadrado, aceleración negativa. Y en el sexto tramo, pues veríamos velocidad final, que es 0, menos velocidad inicial, que es menos 40, partido por, no, menos, me falta, sí, no menos, ojo con eso, menos 40 partido por el tiempo, que son 5, menos por menos más, 40 entre 5 son 8 metros por segundo al cuadrado, la misma pendiente que en el tramo 1. ¿Cómo calculamos la velocidad media total? Bueno, pues lo que tendríamos que hacer es calculando la distancia recorrida en ese tiempo. Es decir, nosotros podemos calcular la distancia recorrida en el tramo 1. ¿Cómo calculamos la distancia recorrida en el tramo 1? Pues sabemos por las fórmulas que tenemos en el tema de los diferentes tipos de movimiento que el espacio recorrido delta de x o el cambio de posición recorrido en el tramo 1 sería la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado partido por 2 veces la aceleración. Velocidad final, que es 40 al cuadrado,
menos la velocidad inicial, que es 0, partido por 2 veces la aceleración que hemos calculado para el tramo 1, que era 8. Por tanto, ¿eso cuánto nos da? Bueno, pues si hacemos esa operación, veríamos 40 por 40 entre 16, nos da un valor de 100. En este caso ha recorrido en 5 segundos 100 metros en el tramo 1. En el tramo 2, como lleva una velocidad constante, la distancia se calcula multiplicando velocidad por tiempo. La velocidad es 40 por el tiempo, que son 5 segundos, 40 por 5, que son 200 metros en el tramo 2. En el tramo 3, bueno, pues no haría falta hacer mucho cálculo porque sabemos que el tramo 3 dura el mismo tiempo, pero en sentido o en velocidades inversas a las del tramo 1. Pero si lo quisiésemos hacer, pues diríamos velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado partido por 2 veces la aceleración. ¿Cuál es la velocidad final del tramo 3? 0. ¿Cuál es la velocidad inicial? 40 al cuadrado partido por 2 veces la aceleración. Y 2 veces la aceleración sería 2 por la aceleración del tramo 3, que era menos 8. Por tanto, eso nos daría exactamente también un cambio de posición de otros 100 metros, un espacio recorrido de otros 100 metros. Y bien, si calculamos ahora el desplazamiento del tramo 5, el desplazamiento del tramo 5, que también es acelerado, pues lo calcularemos igual. Velocidad final al cuadrado, que sería menos 40 al cuadrado, menos velocidad inicial, que es 0, porque aquí tenemos 0, al cuadrado, partido por 2 veces la aceleración. La aceleración del tramo 5, lo habíamos calculado, era menos 8 por menos 8 metros por segundo al cuadrado. Si hacemos ese cálculo nos daría un valor de menos 100 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en retroceso. Ahí tenemos velocidades negativas y estamos en retroceso. Y en el tramo 6, desplazamiento del tramo 6, ¿qué nos quedaría? Pues velocidad final, que es 0, menos velocidad inicial, que es menos 40 al cuadrado, partido por 2 veces la aceleración, que en este caso es positiva, que valía 8 metros por segundo al cuadrado. Por tanto, si hacemos ese cálculo, ¿qué nos quedaría? Pues también otros menos 100 metros. Por tanto, para calcular la velocidad media total o rapidez media total, tendríamos que sumar el espacio recorrido en todos los tramos y dividirlo entre el tiempo total. ¿Qué espacio recorrido tendríamos? En el tramo 1, 100 metros. En el tramo 2, otros 200 metros. En el tramo 3, 100 metros. En el tramo 4, nada, 0. En el tramo 5, menos 100 metros. Y en el tramo 6, menos 100 metros. Si dividimos todo eso por el valor del tiempo total, que son 30 segundos, eso nos daría un valor de... Si hacemos eso, nos sale 6,66 metros por segundo. Esa sería la rapidez media. Y en el ejercicio 16 nos decían, representan las gráficas espacio-tiempo y aceleración-tiempo del movimiento de la actividad 15. ¿Qué posición ocupa el móvil cuando concluye el movimiento? Bueno, pues aquí no podemos ver el tema de la posición, porque solo estamos viendo el gráfico de espacio-tiempo, no el de posición-tiempo. Por tanto, necesitaríamos representar la gráfica de posición-tiempo, que difiere de la gráfica espacio-tiempo, porque la de espacio-tiempo no tiene en cuenta el signo, la de posición-tiempo sí. Es decir, si yo represento aquí otra gráfica posición X tiempo, ¿qué veríamos? Tenemos un primer tramo de 5 segundos en el cual habíamos pasado de la posición 0 a recorrer 100 metros, es decir, pasábamos de 0 a 100. Esto, en este caso, coincide con lo que representamos en la gráfica espacio-tiempo. Y al ser un movimiento acelerado, esta unión sería, bueno, habría que sacar más puntos, pero sería una línea curva, una parábola que uniese la posición inicial y la posición final, con una apertura positiva por tener una aceleración positiva. En el segundo tramo de otros 10 segundos, hemos pasado de la posición 100
a la posición 300, porque hemos recorrido 200 metros más, un cambio de posición de 200 metros. Bueno, pues en este caso sí es un movimiento uniforme y por tanto es una línea recta inclinada, igual que ocurre en la gráfica espacio-tiempo. En el tramo 3 seguimos con velocidades positivas, por tanto seguimos alejándonos del origen, pero en este caso con una aceleración negativa. ¿Qué significa aceleración negativa? Que estamos frenando. Por tanto, ahora en estos 5 segundos, a 15, no vamos a recorrer la misma distancia que llevábamos antes. Antes, en 5 segundos, hemos recorrido 200 y ahora vamos a ir frenando para pasar de 300 a 400. Y eso lo vamos a hacer entre los 10 y los 15 segundos. Por tanto, aquí tendríamos una curva que nos relacionaría esos dos puntos. Ya no sería una línea recta inclinada. Este es el tramo 3. Tramo 1, recordemos, tramo 2 y tramo 3. Y hasta aquí todo coincide con la gráfica. En el tramo 4, exactamente igual. Son los segundos que pasan entre 15 y 20 segundos, en el cual el objeto no se mueve. Y como no se mueve, porque tener velocidad cero, pues en ese caso no cambia de posición y la posición sigue siendo la misma. Este para el tramo 4. ¿Y qué ocurre en el tramo 5? Bueno, pues en el tramo 5 lo que ocurre es que tenemos una aceleración negativa y velocidades negativas. Como tal, vamos a retroceder, es decir, estamos a 400 metros del origen y ahora vamos a retroceder 100 metros, es decir, que nos vamos a pasar a los 25 segundos a una posición de 300. ¿Cómo? Con una aceleración negativa, curvatura hacia abajo. Y entre 25 y 30 volvemos a acelerar con una aceleración positiva, pero seguimos con velocidades negativas, por tanto seguimos retrocediendo. Y como seguimos retrocediendo, pues retrocedemos otros 100 metros más hasta esta posición, que sería la posición final de 200 metros. Esa sería la posición final del movimiento.